Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de podcast en Tarumba. Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez y bienvenida a nuestra invitada de hoy, Adriana, a quien dejo que se presente. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Adriana Sánchez, soy psicóloga y educadora emocional. Estoy formada en disciplina positiva y ahorita estoy cercana a convertirme en asesora de crianza consciente. Y siempre que pues les cuento un poquito acerca de cómo comenzó Disciplina Positiva Honduras, un poco quién soy también, comienzo por recordar un poco a un chiquitín que es la carita de Disciplina Positiva Honduras. Un chiquitín de 5 años que me hizo pues cuestionarme absolutamente todo lo que yo creía que sabía, y al ver que realmente nada estaba funcionando, pues me llevó a buscar mejores formas para poder acompañarle, y así fue como encontré la crianza respetuosa, que realmente ha sido un regalo de vida. Y bueno, un poco de todo lo que vamos a compartir hoy. Gracias, Adriana. Me gusta lo que dijo ahorita. Usted es psicóloga y estaba trabajando con este niño y se dio cuenta que no estaba funcionando. ¿Qué fue eso? ¿Cuál era la situación? Si podemos hablar del niño y qué era eso que usted estaba tratando de hacer y que no estaba funcionando. Súper, definitivamente como adultos, desde papás, mamás, tíos, cuidadores y en el ámbito escolar, que fue un poco lo que tomó lugar, me di cuenta que al estar en la universidad, en todo lo que vamos haciendo, tenemos una idea muy estructurada y realmente muy limitada realmente acerca de cómo deben ser los niños, cómo deben comportarse. Entonces, si este comportamiento se sale un poco de lo esperado, de lo que debería ser, comenzamos a tener dificultades, ¿cierto? Entonces, en el primer momento fue, bueno, esta conducta que está siendo realmente desafiante porque estaba siendo quizás disruptivo dentro del aula de clase, no porque quería hacerlo, que es un poco donde comienza el cambio, de darnos cuenta que ningún niño se comporta de X o Y manera porque sí, porque quiere molestarnos, porque nos está retando, sino que hay una necesidad detrás en todo momento. Entonces, cuando todo esto comenzó a pasar, era escapista este chiquitín, y bueno, ¿cómo logramos que se regrese al aula? Y definitivamente desde el ordenar y que tenía que ser de esta manera, pues no estaba funcionando, ¿sí? Comenzamos a utilizar premios, tratar de motivarlo desde acá, que si no haces esto, entonces esta va a ser la consecuencia, pero tampoco funcionaba, ¿sí? Porque no estaba siendo suficiente. Y yo decía, ¿pero por qué? Si esto es lo que aprendemos en la universidad, en el área de educación, de acompañamiento, ya sea pedagogía o psicología, esto es lo que nos enseñan. Y no había ningún tipo de respuesta, de conexión. Y cuando esto pasa, el adulto se comienza a sentir desalentado, de eso no hay duda. Papás que comienzan a recibir estas llamadas de este chiquitín no está haciendo caso, no sabemos qué más hacer, y esa llamada, estoy en el trabajo, pero ¿qué más quieren que yo haga? ¿Sí? El maestro, que muchas veces pues no tenemos las herramientas para saber qué hacer, y en mi lugar como psicóloga pues que tampoco las tenía en este momento. Y al darme cuenta, pues comencé a buscar. Y sí sucedió un día que pues no se me olvida, que fue uno de los momentos que más me marcó, que al comenzar a revisar de la crianza respetuosa, hablaba acerca del uso de opciones, ¿sí? De entender un poco la conducta y ver, ok, ¿por qué se sale del aula? Entonces vine un día y le dije, a ver, ¿cómo querés que regresemos al aula? ¿Querés que regresemos con pasos de elefante o en carrerita? Que le gustaba muchísimo y dijo en carrerita. Y todo el resto del año seguimos regresando a la clase en carrerita, y ese fue el santo remedio para la situación que estaba tomando lugar. Un poco entender de dónde estaba viniendo, qué necesitaba y cómo redirigirlo, lejos de utilizar una consecuencia que muchas veces incluso viene disfrazada de un castigo, porque es lo que es, o un premio, ¿sí? Entonces, al entender y conectar con lo que para él resultaba mejor, eso fue todo lo que hizo la diferencia, ¿sí? Y no volvimos a tener mayor dificultad. Claro que habían días que eran un poco más retadores que otros, porque como seres humanos que a veces se nos olvida con los niños, ellos también tienen días malos, se levantan sintiéndose indispuestos, están cansados, hoy no tengo tantas ganas de ir a la escuela como nosotros no tenemos tantas ganas de ir al trabajo, pero por la inmadurez propia de su desarrollo no tienen la capacidad de motivarse o de hablarse como nosotros, y van a manifestar eso a través de su conducta, ¿sí? Entonces, si entendemos
de dónde viene, podemos acompañar mejor, que fue la primera lección que pude vivir con este chiquitín. Ay, totalmente de acuerdo. Es como, eso es, o sea, todos los niños son diferentes, son únicos. No podemos pretender que todos van a actuar dentro de ese esquema preestablecido. Primero, porque siento que ese esquema no ha evolucionado al mismo ritmo que ha evolucionado la tecnología, totalmente, que ha evolucionado todo el resto. Todo en el ser humano ha evolucionado, excepto esos parámetros educativos, psicológicos, que son tan recortados, tan chiquitos, tan reducidos para la capacidad que hoy en día tienen los niños. Totalmente. Adriana, usted es maestra, está actualmente trabajando en una escuela y entiende perfectamente esto de que cada niño es único, cada niño aprende de manera diferente, tiene necesidades y características diferentes. Y tal vez en una familia con bastantes hijos es un reto trabajarlo, pero no me imagino el reto que supone para un maestro que tiene en promedio 20 niños, que solamente tiene un par de semanas para descubrirlos, para conocerlos, para poder sobrellevarlos de la mejor manera en un año escolar. ¿Cómo se hace eso de la mejor manera? ¿Cómo podemos, para aquellos maestros que están viéndose en esos retos de tener alumnos así, que no logran manejar, qué les puede ayudar para, en ese corto tiempo que tienen, para ver todas estas necesidades y que no tienen tampoco tanta disponibilidad de espacio para cada uno, cómo llevar esa educación positiva, eso que usted enseña? Definitivamente es un reto, pero es una oportunidad maravillosa para crecer como personas. El estar dentro del aula de clase es tan importante, el acompañar y educar con respeto, como es la crianza respetuosa como tal que hablamos en casa, ¿sí? Tiene esas dos miradas, y para que nuestros niños puedan crecer de la mejor manera posible, realmente necesitamos maestros, educadores, psicólogos informados, actualizados y sobre todo con esa mirada de respeto mutuo hacia los niños. Creo que uno de los primeros cambios que debemos comenzar a hacer pasa por acá, ¿sí? Cuando como maestros estamos muy enfocados en cubrir las lecciones, que, ojo, se entiende, porque hay un currículum que cubrir, hay muchas expectativas, muchas cosas que se deben hacer, pero eso no puede ser lo más importante dentro del aula de clase, ¿sí? Realmente la conexión con nuestros estudiantes es lo que puede hacer toda la diferencia. Entender si uno de mis niños necesita aprender de esta manera, es más visual, cómo le acompaño desde ahí, si necesita moverse más que los demás, y muchas veces decimos, ok, es que pues hacemos esto o implementamos lo otro, pero siempre desde la mirada adulta, desde hasta acá te permito, por ejemplo, moverte. O sea, te voy a prestar esto para que puedas estar en movimiento mientras haces el trabajo, pero hasta acá, ¿sí? Cuando realmente quien nos da esa pauta de lo que necesita es el niño. Entonces, un poco es mover la mirada hacia lo que cada uno de los niños necesita y ver al niño que tenemos frente a nosotros, porque sí pasa muchísimo, nos pasa a todos, desde el lugar en el que acompañemos, que tenemos esta idea también del niño esperado, del niño típico, del niño de película. Yo siempre le digo el niño que, y ojo, antes de tener a nuestros niños, todos nos imaginamos este niño de película, y mis niños no van a hacer esto, incluso dentro del aula de clase. Cuando son mi grupo de estudiantes, esto no pasa, pero realmente, lejos del niño de película, tenemos 20 niños reales. En casa sí tenemos 2 y son los que son. Son exactamente, pues, quienes han venido a ser, y lo que está mostrando en este momento es una manifestación de. Entonces, por un lado, informarnos es vital, más allá de enseñar letras, números. La conexión emocional es lo que va a sostener absolutamente todo lo que pasa dentro del aula de clase, porque sí, nuestros niños, tanto en la escuela como en casa, están aprendiendo, se van a equivocar, porque nosotros nos equivocamos muchísimo, pero se nos olvida esta parte. Y queremos que los niños no se equivoquen, que estén en su mejor comportamiento siempre. Y cuando comenzamos a cambiar esa mirada, esa expectativa,
nos sentimos como que nos quitaron también un peso de encima, ¿sí? Porque si tenemos que tiene que ser de esta manera y tienen que comportarse así, tienen que lograr esto ahorita, solos nos estamos limitando y los estamos limitando a poder ser realmente quienes son y poder desplegar todas las capacidades que tienen, porque muchas veces, y bueno, lo hablábamos hace un momento también, algunos niños el proceso de lectoescritura pues va a costar un poco más, pero si los ponemos, por ejemplo, a hacer con plasticina, que hagan una esculturita, que hagan un personaje, lo pueden hacer con un nivel de detalle que muchos de nosotros también no podríamos hacerlo. Entonces, es dar el espacio para conocerlos, poner la mirada en que lo más importante es la relación que compartimos con ellos. Ningún niño recuerda, ay, sí, la Miss me enseñó a contar hasta 10. La Miss me hizo sentirme seguro cuando mi cartuchera se rompió. La Miss me acompañó cuando mi compañerito en recreo no quiso jugar conmigo, ¿sí? Eso es lo que nuestros niños realmente van a recordar y eso es lo que va a dejar huellas y justo lo que puede ser diferente. Totalmente de acuerdo. Me encanta todo lo que escucho porque es lo que se necesita. Retengo dos cosas de lo que acaba de decir. Equivocarnos. La escuela en general, históricamente, una de sus características es marcar el error, resaltar dónde te equivocaste. Y ahora nos están enseñando de adultos, pero si es que para poder aprender tenemos que equivocarnos. Para poder tener éxito tenemos que fracasar. Entre más fracasemos, más rápido llegamos al éxito. Entonces, yo recuerdo en una lección que preparaba para niños, era de caligrafía. Me gustó eso porque decía, el niño escribe líneas y líneas y líneas de letras, de símbolos, de vueltas. ¿Por qué no remarcar la mejor? Y ponemos una perspectiva diferente frente al niño y le decimos, wow, qué bien te quedó esta. Y el niño, lejos de sentirse mal porque se equivocó en algo, va a decir, pero pude hacerlo. Lo logré y va a tomar esa acción buena o esa letra que hizo bien como un ejemplo para poder continuar. Y me gustó mucho eso. Es algo que yo he tratado de poner a funcionar y yo veo una reacción positiva en eso. Y lo otro es los sentimientos. Lo que pasa en la casa inevitablemente va a tener repercusiones en la escuela. Y yo le comentaba, yo tengo 3 niños que a mí me marcaron mucho y que me han motivado a tener el centro que manejo. Y es un niño brillante. Esos niños que aprenden de manera automática, les digo yo, pero terrible en la clase. Pero ya todos sabíamos y era algo como manejable. Era un grupo excelente de alumnos, pero un día estaba particularmente inquieto. Estábamos sentados en la alfombra, unos en una banca, otros en el suelo, en círculo, comentando los temas, y ese niño estaba molestando al de al lado, al de atrás, al de enfrente. Y antes de que se fuera a recreo, yo lo abordé y le pregunté que si había ocurrido algo, que si había algo diferente ese día, porque a pesar de que siempre era inquieto, ese día era diferente. Todavía se me hace chiquito el corazón cuando yo recuerdo su respuesta. Me dice, hoy cuando salí de mi casa, nadie me despidió, nadie me abrazó cuando yo salí. Y ver la tristeza de ese niño, la soledad, era un niño de 5 años. Pasa el bus por su casa, parte sin novedad, nadie está ahí para él. Mirada, sí. Entonces, ¿qué hubiera pasado si sus compañeros, que no fue el caso, hubieran estado molestándolo a él? ¿Cómo hubiera terminado su día? Sumamente negativo. Totalmente. Pero eso es lo que pasa muchas veces. Solo marcamos esa acción negativa del niño, ese comportamiento que se sale de la estructura que ya está establecida y
muchas veces nos olvidamos de que son personas que tienen sentimientos, que son sensibles, como usted dice, tienen días malos, igual que nosotros, y a veces una pequeña palabra de todo va a estar bien, o yo te acompaño, a veces simplemente, como dice, verlos, una mirada, que se sientan que están ahí, Claro. que no son invisibles, marca una diferencia enorme. Y creo que es algo que podemos replicar y transmitir un poco más para que tanto, no solamente los maestros, los compañeros también, que los niños también sean más empáticos con el que tienen al lado, no solamente con el amigo con el que juegan en el recreo, porque quizás el que tienen al lado tiene muchos intereses, pero su misma dificultad familiar no le permite relacionarse con ellos. Entonces, sí me parece, me encanta el proyecto que tiene, lo que maneja, por eso, porque transmite esa idea, ese mensaje que siento que nuestro país, nuestra ciudad, nuestras escuelas necesita empatía, necesita ver a la persona que tenemos al lado. Totalmente. Y qué poderoso pensar que en este escenario que compartí, hasta darle ese abrazo que quizás no recibió en casa puede hacer toda la diferencia para un niño. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no nos damos cuenta porque no nos paramos a preguntarle muchas veces, amorcito, ¿qué pasó? ¿Sí? Hoy te estaba costando, por ejemplo, compartir tus crayolas, las crayons con la mesa. ¿Sí? Yo te he visto que lo puedes hacer antes, pero hoy fue diferente, ¿sí? Y ese movimiento de ver el mundo desde donde el niño lo está viendo es lo que puede construir seres humanos resilientes, seres humanos con todas las fortalezas que queremos. Este camino no es exclusivo para papás y mamás, ni maestros, es para los adultos, ¿sí? Porque muchas veces lo que nos cuesta sostener es lo que yo no recibí, ¿sí? Entonces, sí, a mí no me permitieron equivocarme. Yo siempre les pongo el ejemplo y que muchos de nosotros lo vivió. Y estoy en el comedor, estoy comiendo y se me cae el vaso de jugo. Un caos. O sea, se cayó el mundo porque se cae el vaso de jugo. Ese sentimiento que el niño recoge de no me puedo equivocar, ¿sí? Y si me equivoco, mis papás, en este escenario, o si pasan en la escuela, se enojan, ¿sí? Y eso comienza a generar una expectativa sumamente irreal de la humanidad misma. Entonces comenzamos a crecer desde este lugar y luego nos olvidamos porque la vida es un proceso, y nos queremos enfocar solamente en el resultado final, que es justo lo que mencionaba, en un ejercicio de caligrafía, yo voy a revisar que todo esté perfecto o me voy a quedar con el ejercicio que, wow, vi cómo te forzaste en hacer este espiralito, cómo fuiste haciendo estas líneas, mira qué bien te quedó, recojo eso que sí se logró y qué importante cada día, tanto para los niños como nosotros, es recoger lo que hoy sí logré hacer. Y en un aula de clase con estos chiquitines que todos hemos tenido, y cuando en casa tenemos uno que nos está costando un poco más, o si tenemos dos, pero hay uno que sí, esto que está pasando, yo no lo puedo sostener, terminar siempre el día con esto, ¿sabes qué? Hoy vi cómo ayudaste a tu hermano cuando, o sé que a ti no te gusta cuando es hora de que hagamos esto, pero vi que lo intentaste, ¿sí? Y te agradezco por eso. Qué diferente sería cada día el clima en nuestras escuelas y hogares si recogemos desde acá. Las emociones no son malas, las emociones no dañan a nadie, sentir no daña a nadie, pero yo siempre les comparto, ya en el ambiente pues, más terapéutico de acompañamiento, cuando revisamos las emociones con los niños, yo todavía no he recibido ningún niño que me diga que estar enojado y triste no está mal. Siempre me dicen, no, es que estar enojado no está bien, o estar triste no lo debo sentir, ¿sí? Y esto no es algo innato, ¿sí? Sino que nosotros como adultos comenzamos a transmitirles la idea de no te puedes enojar, ¿sí? Que los niños tienen que estar felices siempre. Ese es un mito, ¿sí? Porque las emociones están para ser sentidas. Entonces, si yo recojo, ¿sabes qué? Te sentiste muy triste porque hoy nadie te pudo decir adiós, ¿sí? Yo también me he sentido así. O simplemente nombrar esa emoción, te sentiste triste porque pensaste que,
¿Sí? ¿Qué es lo que él pensó? Que mamá tal cosa o que mamá ya no me quería, por ejemplo, porque pasa mucho y nombrarlo, ok, pero ¿sabes qué pasa? Sostengo esto que sentiste, vamos a revisar entonces qué sí fue lo que pasó, ¿te parece? Podemos hablar con mamá y ahorita, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedes ayudar a tu cuerpo a sentirse mejor? ¿Cómo yo te puedo ayudar a que esa emoción se haga más pequeña? Y los niños resuenan muchísimo con esta conexión de, esta emoción ahorita es muy grande, estás llorando, ¿sí? Yo te puedo ayudar a que sea más pequeña, ¿cómo lo hacemos? Y algo que para mí también ha sido de trabajo personal fundamental es darnos cuenta que como adultos no tenemos herramientas para regular nuestras emociones, no lo sabemos, que hacemos todo y lo que nosotros hacemos es lo que castigamos en nuestros hijos, ¿sí? Nosotros nos enojamos, el adulto se enoja, tiramos la puerta, porque también lo hacemos. Cuando estamos enojados, podemos, en una discusión con mi pareja, dije algo que no quería decir, ¿sí? Pero a nuestros niños los castigamos cuando desde el enojo hacen esto también. Claro. Y lejos de esto es ver las emociones como una oportunidad para enseñarte cómo hacerlo diferente. Pero, ¿qué pasa? Y por eso, de verdad, este espacio es sumamente importante darnos cuenta. Porque si no me doy cuenta de que puedo hacerlo diferente, que las emociones no dañan a nadie, que lo que daña es lo que yo hago con esta emoción, pero para eso primero tengo que saber. Es curioso porque cuando los niños tratan de entender el enojo y lo hacemos en un papel y hacemos una silueta de dónde se siente el enojo, y siempre se lo comparto a los papás, el 99.9% de los niños me marca las manos, que sienten la fuerza del enojo en las manos. Por eso es que tiran las cosas, por eso es que eventualmente, sobre todo a partir de los 2 años, puede venir el manotazo que a veces dan, ¿sí? O, por ejemplo, marcan los piecitos que caminan muy fuerte porque el enojo es energía. Lejos de castigar eso, es decirle, sabes que estabas muy molesto. Cuando me siento muy enojado, yo no pego a mamá, ¿sí? No tiro los juguetes. Lo que sí puedo hacer es esto, ¿sí? Y decirles lo que sí podemos hacer con tus manitos, porque aquí se siente mucha energía. Por ejemplo, me puedes dar las manos a mí y puedes sacar toda esa energía acá, o podemos abrazar esta almohada, o puedes rayar esta hoja con todo tu enojo, enséñame qué tan enojado estás. Y este es un niño que va a crecer siendo un adolescente que sabe reconocer sus emociones, que sabe regularlas, y un adulto que también, porque la mayoría de nosotros, y me incluyo muchísimo, cuando estamos molestos o tristes, we lose it, ya ni sé por dónde, ¿sí? Pero esto sí es lo que castigamos. Entonces, es importante ver, bueno, cómo me acompaño yo también entonces. Sí, decirle, ¿sabes qué? Mamá ahorita está muy molesta, necesito un momento, ¿sí? Para que podamos resolver este problema. Y poner la mirada justo ahí, en resolver, más allá de solamente castigar, que nos lleva a que este niño o esta niña vaya a reprimir esto que está sintiendo. Me río con eso que dice de sentir el enojo en las manos. Estaba yo trabajando y mi hijo haciendo tareas al lado, y de repente muy serenamente me dice, ¿tenés una hoja de papel? Y yo, sí, aquí está. Y la empieza a romper. Y me dice, necesito otra. Ya había hablado yo anteriormente con él de que efectivamente uno no tira las cosas, no golpea, no nada, pero que a mí me funciona romper papel. Entonces, en ese momento yo sé que estaba frustrado porque no le salía un ejercicio que estaba haciendo. Entonces, él empezó a romper papel. Y me dio una lección hace unos pocos días. Ahorita está como la mayoría de los niños con una fiebre de fútbol y todo de fútbol. Y está enfrentando un reto porque le han reducido su espacio para jugar. Entonces llega un día y enojado y que el fútbol ya no y que no puede, pero con aquella frustración, y le digo, ok, ya no vas a jugar más fútbol, ya no quiero más fútbol. Ah, qué bien. Tengo para vender todo el equipo para hacer, y me queda viendo y me dice, vos también te frustras con Tarumba, me dice. Wow. Sí, y lo que yo entendí que él me estaba queriendo decir con eso es, déjame desahogarme, déjame decir todo lo que yo quiero decir. Sí. Y eso no significa que lo vaya a dejar, pero en este momento esto es lo que quiero decir. Y así como vos voy a seguir. Pero poderoso. Sí, me hizo reflexionar
precisamente en eso que dice. Nosotros castigamos a los niños, los reprimimos de expresarse, de todos esos, pero nosotros lo hacemos. Y eso es una conclusión que yo he puesto así como sobre la mesa recientemente. Los adultos no somos muy diferentes a los niños. Yo tengo la experiencia de enseñar a niños y adultos el francés y siendo adultos, pues yo trato de estructurar la clase, pues así como formal para adultos. Y la mayoría de mis clases, cuando quiero implementar una actividad que me gusta, que es una actividad de niños, me funciona al 100 con los adultos. Sí. Muchas veces sí. La reacción de los adultos frente a esa actividad es mejor que la que tengo con los niños. Porque en realidad los grandes solo somos niños en cuerpos más grandes. Adultos, sí. Y a veces, bueno, es la idea que yo tengo, la impresión que yo tengo, los niños tienen una capacidad mayor que la que tenemos los adultos. Como decía un consultor en un taller que yo recibí, los niños nacemos libres. Y con el tiempo nos van metiendo dentro de una caja y entre más crecemos, esa caja se va haciendo más pequeña. Porque nos vamos encuadrando en esos lineamientos que alguien inventó, que alguien escribió, pero que no necesariamente sean reales, sean límites que debemos de mantener. Y los niños no lo tienen. Entonces, cuando trabajamos con ellos, el espacio es mayor, la capacidad es mayor, porque están abiertos. Es ilimitado lo que ellos tienen. Y creo que eso lo menospreciamos muchas veces, como padres, como educadores. Y creo que a veces podemos pensar un poco más en eso y aprovechar más la capacidad que tienen, no solamente para enseñarles, sino de aprender de ellos. Sí, sí. Ellos son muchas veces nuestros maestros. Nuestros maestros, sí. Exacto. Y dejarlos crecer, dejarlos ser como son y eso, verlos. Es sumamente importante esto que mencionaba ahorita y me resonó mucho porque realmente el bebé, y esto es algo que de la crianza consciente está muy presente, hay muchísimos libros de cómo mejorar la autoestima de tu hijo, cómo fortalecer la autoestima de tu hijo, pero nuestros niños nacen con su autoestima intacta. Nuestros bebés nacen sabiéndose amados, nacen sabiéndose escuchados, importantes, vistos. Y en la medida en que nosotros vamos satisfaciendo eso que el niño necesita, este recién nacido, es una confirmación de aquí me ven, aquí me escuchan, mi mamá me ama, ¿sí? Porque esto más que palabras es una sensación. Si el niño hace esa conexión con sus cuidadores, que pues inicialmente es mamá y papá. Cuando vamos creciendo, ¿sí? Nos vamos desconectando de esa persona quienes somos, Ivonne Laborde dice ese ser esencial. ¿Sí? El niño nació perfectamente conectado, ¿sí? Pero vamos desconectando por las expectativas adultas, desde nuestras propias heridas, desde lo que esperamos y queremos que sean, que hagan, ¿sí? Y algo que pasa muchísimo, por ejemplo, en la adolescencia, es que el adolescente está igual de conectado que el bebé, ¿sí? Porque vuelve a tener esta oportunidad en la vida de ser quien ha venido a ser. Pero ¿qué pasa si en adolescencia seguimos en este mismo camino y seguimos reprimiendo y seguimos queriendo que las cosas sean de esta manera? Tenemos un adulto, ¿cómo? Si volvemos, un adulto que muchas veces nosotros hemos estado ahí, pero con muchas ansiedades, con muchas preocupaciones, muchos adultos que no saben qué es lo que quieren hacer, qué les gusta, ¿sí? No porque no lo sabían antes, sino porque lastimosamente, porque ningún adulto lo hace de manera consciente. Nadie dice voy a desconectar a mi hijo de quién es, ¿sí? Lo hacemos desde el desconocimiento, desde nuestras propias heridas, y solo puede cambiar si yo me doy cuenta, para darle voz también a esto que es, que le gusta, que prefiere, y es el cambio de mirada. Poner intenciones positivas también, porque
sí me he encontrado en el camino que muchas veces, y esto pasa a casa y escuela de igual manera, tenemos esta mirada negativa hacia la conducta de los niños porque creemos que es así. El berrinche, la pataleta que es esperada en esta primera etapa, a los 2 años, la vemos como una conducta que hay que castigar. Pero luego ese niño que hizo el berrinche, no le permitimos sentir y queremos que nuestro adolescente sí nos comunique lo que siente, ¿sí? Y no pasa desde ahí. El adolescente va a expresar sus emociones habiendo sido escuchado en ese berrinche de 2 años, de 4, en ese momento de frustración como el que tuvo su hijo de ya no quiero jugar más fútbol, si viene desde este lugar. Esa expresión de decirte lo que siento no pasa de la noche a la mañana. Vuelve una vez y se sostiene en el vínculo. ¿Qué tanto yo realmente he permitido que expresen? ¿Qué tanto he permitido escucharles? Porque muchas veces hablamos mucho y escuchamos poco. Si queremos aconsejarles, queremos rescatarles de esa emoción. Y algo que sí me gustaría recoger en este espacio, que lo mencionabas hace un momento, la frustración. Si algo está pasando en esta generación, no es responsabilidad de los niños, es la responsabilidad nuestra como adultos, que no les estamos permitiendo frustrarse. Y no les estamos permitiendo frustrarse porque nos cuesta a nosotros, porque no sabemos cómo hacerlo. Y si el niño no enfrenta la frustración, ¿qué tipo pues, de adultez va a tener? Si la adultez, la vida como tal, es maravillosa, pero tiene momentos difíciles. No estamos preparando a nuestros hijos si no les permitimos. ¿Sabes qué? Estás muy frustrado. Esto fue difícil. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo te ayudo yo? La diferencia entre la crianza tradicional, que es una crianza autoritaria, y la crianza respetuosa, la crianza consciente, no es que los rescatamos, esta idea de que la crianza es permisiva, la crianza respetuosa es permisiva, es un mito. La diferencia es que hay un adulto que me acompaña a transitar esa emoción, porque yo en este momento no puedo hacerlo solo, ¿sí? Y cuando nosotros crecemos, qué sensación más linda es saber que alguien me acompaña cuando yo estoy teniendo un momento difícil. A nadie le gustaría llegar a casa después de un día largo de tráfico, que llegué tarde, estoy muy cansada y que mi esposo me diga, ay, de todo te quejas, ¿sí? Si a ti no te falta nada, ¿por qué te estás quejando? ¿Sí? Esa mirada es exactamente lo mismo que tenemos que tener en cuenta para acompañar a nuestros niños. Permitirles frustrarse acompañados de nosotros y aprendiendo en el camino, porque muchas veces no vamos a saber hacerlo tampoco, pero decirles, ¿sabes qué? Yo también estoy aprendiendo y lo vamos a hacer juntos y ellos lo ven perfectamente y lo saben y nos pueden decir justo esto que pasó. También te enojas, te frustras cuando pasa esto, en el tráfico te pones de muy mal humor, ¿sí? Y ellos lo comienzan a decir porque lo ven, ¿sí? Lo ven, entonces qué importante recoger desde esta humanidad de, ¿sabes qué, hijito? O ¿sabes qué, amor? Yo tampoco sé cómo manejarlo a veces, pero quiero aprender y lo quiero aprender contigo. Y estoy aquí para ayudarte también a hacerlo. Definitivamente creo que ahí hay un punto bien importante. Los adultos no sabemos, porque tampoco lo aprendimos, tampoco lo aprendieron nuestros papás. Y creo que es una manera muy distinta la que estamos teniendo ahora de educar. Porque yo recuerdo las historias de mi mamá cuando era niña. Ella fue educada sumamente estricta en casa, luego por las monjas en la escuela, aquí en la universidad. Y es una estructura totalmente opuesta a lo que hemos platicado hasta ahora. Era una educación de no se hace ruido, se estornuda en silencio, se llora para adentro. Nadie se puede enterar, era todo perfecto, todo se tragaba, todo. ¿De qué manera nos pueden enseñar? Primero a sentir, porque es más fácil no expresar si no lo siento, entonces hago de cuenta de que no siento nada. Y yo, la verdad, no fue una enseñanza así tan estricta, pero tampoco hubo, estás enojada, estás triste, esto funciona así. No, pero definitivamente la generación de niños de ahora no funciona con esto se hace porque así es, o yo te hago una mirada y entendiste que te tenés que quedar quieto, como le pasó con el niño. Esas herramientas simplemente ya no funcionan. Yo, pues, conozco
un par de generaciones, y yo les digo, son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Esos papás que le decían a sus hijos, es que tenés que obedecer porque yo soy tu papá, y yo le digo a mi hijo, es que me tenés que hacer caso porque yo soy tu mamá, y punto. Uf. Podemos pasar horas escuchándolo a él pidiéndome una explicación de por qué. Si yo le explico, no se puede esto porque está esta razón, no te puedo comprar esto porque yo le he dicho, no te puedo comprar esto porque te lo voy a comprar. No tenés necesidad, no es tu cumpleaños, no es... ¿Lo querés? Ok, vamos a trabajar para ganarlo. No le digo simplemente no te lo voy a comprar porque no y ya, porque no va a tener un buen final esa historia. Igual cuando yo quiero que haga algo. Ok, vas a ir, es una clase extracurricular, vas a estar matriculado en una clase de música porque considero que te puede aportar herramientas que te van a dar éxito cuando seas adulto. ¿No te gusta la música? ¿No te gusta este instrumento? Vas a probar, vas a conocer y luego podés decidir, no me parece, no me gusta, pero ya lo hiciste con responsabilidad, con constancia. Pero si yo solamente lo inscribo, claro, va a haber una resistencia que tal vez al niño sí le gusta la música y sí le gusta tocar el instrumento, pero como lo está haciendo obligado, sin un sentido, sin comprender la razón, simplemente se va a bloquear y va a actuar con rechazo. Correcto. A eso. Y creo que muchas veces pasa eso en la escuela. Los maestros tienen esos lineamientos ya preestablecidos y es que tenés que comportarte de tal manera, tenés que estar sentado, tenés que estar callado, tenés que trabajar así, tenés que trabajar del otro. Y yo no sé si usted lo ha notado, Adriana, o si solo son ideas mías, pero la generación que salió de la pandemia son niños muy diferentes a los niños que habían antes de la pandemia, y a veces los maestros queremos recibir los niños igual, con esos parámetros, sí, con esas características, con esa madurez, con esa capacidad, con esos conocimientos, y no es así. Yo digo, un niño de 6º grado, de 7º grado, es un niño que ya puede escribir un texto rápidamente, tomar notas, está acostumbrado. Pero los niños que están ahorita en esos grados no tienen ni idea de cómo tomar notas porque en pandemia no hubo nada. Tenían todo a la mano y todo estaba a la distancia de un clic. Pero los maestros siento que están un poco también teniendo que reinventarse. Totalmente. Para trabajar con esta nueva generación. Sí, con lo que estamos viendo. No, definitivamente, de todo lo que igual hemos venido hablando y ahorita, es esa mirada de respeto, a entender de que muchas veces decimos no funciona, pero más allá de eso es que tampoco hay aprendizaje. Yo digo, si hacemos las cosas impuestas, porque yo digo y punto, y porque así tiene que ser y el niño no lo comprende, no hay aprendizaje, ¿sí? Incluso muchas veces haciendo estas conexiones, cuando establecemos consecuencias que no tienen nada que ver con lo que pasó, para el niño no hay aprendizaje. Si mi hijo hizo X o Y y yo le quito el iPad porque sé que es algo que le gusta mucho, no hay conexión en su cerebro, y eso es a nivel neuronal de, yo hice esto, no tuve que haberlo hecho y me castigas con esto. Sí, para que haya aprendizaje debemos buscar esas conexiones. Y muchas veces vienen desde el reparar en esta acción. ¿Sí? Si lastimé a alguien, pues enmendar desde ahí, porque esa es la vida real. ¿Sí? Yo siempre les pongo de ejemplo, por ejemplo, con la puntualidad, que cuesta muchísimo ahorita, que se levanten, que vengan. Digo, ¿qué pasa si yo no llego al trabajo a tiempo? Esas conexiones con la vida real, ok, te pueden despedir, por ejemplo, o tal cosa, porque ellos saben exactamente lo que puede pasar y lo manifiestan. De hecho, un día me preguntó como, que me causó muchísima gracia, ahorita lo recordé, porque se iba a enviar una nota por pues, un incidente que hubo, y me dice, ¿y si te pasa como maestra, qué te pasa a ti?
Yo un memo, se llama un memo, sí. En los adultos sí. también. Hay cards. Exactamente. Aquí está. Si yo no hago mi trabajo, va por acá. Pero más importante eso es, si yo no llego temprano a mi trabajo, no voy a esperar a que me despidan, que justo ese es el castigo, la consecuencia. Si yo no llego a tiempo a mi trabajo o si mi hijo le está costando, ¿cómo solucionamos ese problema? Porque no es ninguna solución que me despidan, no es ninguna solución que mi hijo todos los días llegue tarde, por ejemplo, no es ninguna solución que todos los días, por ejemplo, golpee cuando está molesto, ¿sí? Y con el castigo no vamos a erradicar esto desde ningún lugar, ¿sí? Y si antes pasaba, era desde el miedo, ¿sí? Y realmente puede seguir pasando y sigue pasando lastimosamente, pero el niño que deja de hacer algo desde este lugar, estemos claros cuando lo hacemos que ese es un lugar de miedo, ¿sí? Y no creo, pues en mi experiencia, no conozco ningún papá que sí diga, si yo quiero que mi hijo me tenga miedo, ¿sí? No existe ninguno. Entre el respeto y el miedo, pues hay un tramo muy, muy grande a caminar y uno de los puntos más importantes para llegar a ese respeto es modelar con el ejemplo también, ¿sí? Modelar con el ejemplo eso que queremos que pase para ellos también y esta honestidad emocional va a ser muy importante para ayudarles. Creo que como adultos, tanto papás y educadores, maestros, el encontrar ese punto medio de dónde estamos con nuestros niños ahorita, porque este cambio que veíamos con la pandemia, no solo los grandes, los pequeños, vemos una brecha en desarrollo inmensa porque no tuvieron esta experiencia que ellos vivieron, ninguno de nosotros la ha vivido antes, ¿sí? Un niño de 2 años que no había compartido con más niños, ¿sí? No es parte de lo que es esperado, entonces sí tenemos que no es volver a la normalidad ya, o sea, queremos que siga pasando todo como debería, sino ver, bueno, esto es lo que tenemos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo potenciamos estas habilidades que son importantes? Y la verdad es que al final del día, mucho de lo que creemos que es muy académico ahora ya no es lo más importante y lo sabemos para ser exitosos, para el joven que se quiere ir a una universidad, ya sea aquí o quiere salir a estudiar, no es lo más importante, ¿sí? Y a veces todavía, sobre todo en nuestro país, perdemos esa mirada y estamos muy enfocados en el cumplimiento, en el hacer, en que tiene que ser de esta manera y que tienen que estar sentados. Y yo siempre les pongo como ejemplo cuántos de nosotros ahorita en reuniones, ya sea en Zoom o incluso cuando estamos presencial, no revisamos el celular un momento, o sea, lo hacemos. Ellos también, sobre todo ellos que están creciendo con tanta tecnología, se ve distinto, ¿sí? Entonces tenemos que acoplarnos, no podemos ir en contra de la naturaleza y el desarrollo humano porque volvemos a este punto. Si yo como adulto, si pasa desde el desconocimiento, pues ok, nos informamos, pero si yo estoy informada y quiero quedarme en mi cajita que hablábamos siempre, la que va a tener una dificultad soy yo, porque las cosas si no cambian para mí, si yo no decido por un lado hacer el trabajo personal que requiere, porque no es fácil. Por ejemplo, a mí el movimiento, y siempre lo cuento, es algo que no me viene muy fácil. Por ejemplo, el que todos los niños estén moviéndose es una necesidad que a mí me cuesta sostener. Pero yo le puedo decir, saben que ahorita necesito un poco de calma, si vamos a freeze everyone, ¿sí? Porque el problema de que el niño se mueva no es del niño. La situación es conmigo, porque quien no está sabiendo manejarlo, en todo caso soy yo, ¿sí? Y la mirada va hacia mí, no hacia ellos, que es la diferencia más importante, poder decirlo desde acá. A mí me está costando en este momento que estemos un poco con mucha energía y que nos estemos moviendo, entonces vamos a ayudarnos entre todos y vamos a hacer un poco de stop. Luego regresamos, ¿sí? Un ejemplo de cómo se puede ver en el aula a nivel, pues, de educación primaria, que pasa muchísimo más, pero los niños están descubriendo el mundo todo el tiempo, ¿sí? Y qué mejor manera que lo descubran desde este sentirse acompañados en todo lo que implica su desarrollo, porque hay muchísimo, desde la emoción, desde lo que yo necesito. Hay niños que necesitan platicar muchísimo más. Yo digo, necesidades básicas, primera infancia, movimiento, hablar, y es justo lo que les pedimos que no hagan. Siéntese y haga silencio. Haga silencio. No pueden, no pueden, y no pueden, no porque no quieran, no porque son malcriados, no porque son las etiquetas que decimos, es que es muy desobediente. No, le estamos pidiendo algo que no puede hacer. No significa que porque le cuesta, van a haber momentos que claro hay que hacerlo, pero hay que entrenarlo. Y sobre todo esto que mencionaba que me resuena mucho, explicarles por qué. Si te digo, vamos a estar sentados, no es porque
tenemos que estar sentados, ¿sí? Vamos a estar sentados en este momento porque así podemos escuchar a la misma mejor, ¿sí? Todos vamos a tener nuestro cuerpo adentro del grupo, vamos a observar lo que estamos haciendo para poder hacer un buen trabajo, ¿sí? Y luego, pues ya vamos a hacer otra cosa. Pero si yo te explico por qué ahorita vamos a hacer silencio, les va a costar. A los que les gusta hablar un poquito más, van a interrumpir y no es de la crítica, vamos a decir, es que qué barbaridad, es que nunca me dejas hablar, ¿sí? Sino explicarles, sabes que ahorita la Miss necesita, y incluso decirle, me encantaría escucharte y me muero por escuchar lo que me quieres contar, solo dame 30 segundos para que yo pueda terminar. Qué diferente se siente esto. Porque no se lo haríamos a ningún adulto. Si ahorita quisiera hablar, yo no diría, ya, no, ahorita no, silencio, sí, pero sí se lo hacemos a los niños. Entonces, es ese siempre girar la mirada. Si fuera un adulto, yo lo estaría tratando así. Yo estaría abordando hacia mi amiga, a mi amigo, a mi compañero, a mi pareja. Yo obligaría a mi pareja a ir a una clase solo porque yo quiero que vaya. Pues tampoco iría, ¿sí? Nosotros no iríamos. Si me ofrecen la clase más bella, pero es a la fuerza, probablemente yo tampoco voy a querer ir. Entonces, es encontrar y verlos como las personas con todo el respeto y dignidad que ya son desde el momento que nacen. El niño no se convierte en una persona que debemos respetar, mirar a los 5, a los 8, a los 15, desde el momento en que estamos esperando a nuestros bebés. Ahí hay un ser humano con dignidad y un ser humano que merece todo nuestro respeto y toda nuestra mirada. Definitivamente. Muchísimas gracias, Adriana, por habernos acompañado hoy, por habernos compartido todo eso. Uno de mis temas favoritos es lo que a mí me ha motivado desde el inicio, abrir Tarumba, de traer un poco los niños que no han tenido en el proceso o que tal vez necesiten en algún momento ese espacio donde los escuchen, donde se sientan seguros, porque todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos, hemos hecho cosas que han lastimado a otros. Y a mí me encanta poder recibir a los niños y ver cuando han podido encontrar esa confianza en ellos mismos, cuando cambian esa sonrisa y que dicen, lo logré. Eso es lo máximo. Y creo que en los días más difíciles es como dice, ay, pero un niño más puede decir, lo logré, yo sí puedo. Y sí. Creo que a veces es el mayor motor para Tarumba. Bueno, muchas gracias a los que nos acompañan y nos vemos en otro episodio de Tarumba.